y suscríbete. Bueno, Néstor, ¿es metal Led Zeppelin? Es rock. ¿Es heavy metal Led Zeppelin? No, es rock. Es rock, es rock and roll. Bueno, este tema en particular que se llama así, rock and roll. Es rock and roll, ¿no? El tema este, sí. Es un rock clásico, pero bueno, es el estilo de Led Zeppelin. Contémosle a la audiencia. Tuvimos una discusión el otro día, una discusión amigable, un intercambio. No, a mí me gusta más el rock británico y te pregunté, tenía dudas, yo no me acordaba, nunca fui un seguidor de Led Zeppelin, si eran de Estados Unidos o de Gran Bretaña, me desasnaste en ese sentido. Este tipo de rock así no me gusta tanto como el que hacían Genesis, Pink Floyd y ese tipo más de sinfónico. Sí. Claro, es otro estilo. Pero es una banda, por supuesto. Pero te invito a que escuches Led Zeppelin, es un viaje de ida. Bueno, tenemos comunicación. Néstor, te voy a pedir que nos vayas introduciendo en el tema. Es un tema original, del cual se está hablando muy poco, me parece. Lo noto totalmente fuera de agenda, y esto puede tener que ver con las urgencias que tenemos los argentinos y argentinas en este momento. Y en otro lado, porque la verdad es que todo el mundo mira a Occidente y se está perdiendo lo que pasa en una parte importante del mundo. Bueno, sí, hablamos el viernes pasado de la celebración, la conmemoración del Día de la Victoria de Rusia, o de lo que entonces era la Unión Soviética en la derrota del nazismo. En 1945 se cumplieron 80 años, y habíamos comentado que en el palco oficial, además de la figura de Vladimir Putin y de líderes importantes como el presidente de China, Xi Jinping, estuvo el presidente Lula de Brasil, había militares de Corea del Norte que participan del tema de la guerra en Ucrania, había inclusive un par de líderes europeos y había muchos líderes asiáticos y africanos, y entre estos últimos apareció una figura muy relevante ubicado en una posición privilegiada, si se quiere, en el palco oficial, que es Ibrahim Traoré, que es el presidente de Burkina Faso. Traoré es un hombre joven, africano, con una proyección de líder continental importante, y que surgió de estos especies de golpes de Estado que han habido en África en los últimos 3-4 años. Cuando decís joven, ¿qué edad? Tiene 40 y pico de años, no recuerdo ahora joven, su edad. La junta militar transitoria, que coincide con otros mandatarios africanos de Mali, de Guinea, de Níger, de Gabón, que han emergido como una nueva generación política africana, que sobre todo lo que más combate es el colonialismo francés, toda la rémora que dejó eso, pero el que se mantiene actual, y que emergen como nuevo liderazgo. En el caso particular de Traoré, llamó la atención, insisto, por el lugar que le otorgó Putin en ese palco y por la proyección que puede tener, no solo en Burkina Faso, su país, sino en el continente africano. Bueno, para conocer un poco más sobre este líder, sobre este personaje, está en línea, y le agradecemos mucho por estos minutos, Andrés Ruggeri. Él es antropólogo, profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es columnista de Tectónicos y coordinador del Encuentro Internacional Economía de los Trabajadores. Hola Andrés, gracias por atendernos. Luis Pablo Giniger y Néstor Restivo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por estos minutos. Bueno, Andrés, en principio preguntarte por la figura de Ibrahim Traoré, ¿no? ¿Por qué, o en todo caso, qué relevancia le das a la importancia que tiene en este momento? Bueno, Ibrahim Traoré es un líder muy joven, ¿no? de Burkina Faso, que es uno de los países más pobres de África occidental, y que, bueno, como escuché que estaban diciendo, tomó una relevancia internacional en los últimos 2 años. Él está en el gobierno de Burkina Faso por un golpe militar que hubo en septiembre del 22, y ha provocado grandes cambios en toda esa zona que es conocida como el Sahel, ¿no? Que sería como la parte sur, al sur del Sahara y cerca del Golfo de Guinea. Bueno, toda esa zona es una zona muy muy pobre de África, muy empobrecida y muy dependiente de la expotencia colonial que Francia. La llegada al poder de Traoré y de otros 2 dirigentes militares también de Mali y de Níger, que están tienen una alianza muy fuerte entre esos 3 países,
ha provocado un cimbronazo geopolítico, económico, militar en toda la zona, ¿no? Y entre otras cosas forzaron a la retirada de las tropas francesas que estaban instaladas en los tres países. Han dividido también, se han ido de una alianza económico-política que estaba también en la zona, que también estaba de alguna manera subordinada a Francia, que es la CEDEAO, que es la Comunidad Económica de los Países de África Occidental. Están también retirándose de una moneda común que hay en la zona, que es el franco CFA, que también está digitada desde Francia, porque es un equivalente era un equivalente del franco francés, y está totalmente regulada por el Banco Central de Francia. Entonces la presencia de este joven gobernante marxista, no tiene una ideología, que hace mucho que no había gobernantes africanos en esa zona, sobre todo que venían de la izquierda o con alguna inscripción a la izquierda, y además al panafricanismo, que también es otra corriente histórica de las independencias de los países africanos, que estaba también totalmente relegada, ¿no? Andrés, ¿qué tal? Néstor te saluda. Cuando uno veía un poco desde el 2020-21 esto que está pasando en el Sahel, bueno, había algunos hilos conductores o coincidencias, ¿no? Una insatisfacción popular muy grande, una evidente inutilidad del lazo que tenían con Francia, no solo por la época del colonialismo más duro, sino el neocolonialismo actual, el tema de corrupción, etcétera, ¿no? ¿Pensás que esos son algunos o hay otros hilos conductores que ayuden a pensar en esa zona no como una emergencia de un líder solo en Burkina Faso, como es este de quien estamos hablando, Ibrahim Traoré, o que es un fenómeno más continental que puede dar una voz distinta a África en estas peleas y reacomodamientos globales que hay? Mirá, es difícil saberlo, sobre todo desde acá. África es un continente enorme, muy, muy diverso, con una política también muy compleja, porque está atravesada justamente por las consecuencias del colonialismo, ¿no? Donde la mayoría de las entidades estatales africanas son herencia de la división colonial que hicieron las potencias europeas, que trazaron las fronteras en un congreso del colonialismo que se hizo en Berlín en 1885. Entonces quedan divididos grupos étnicos por fronteras que quedan junto al mismo estado con grupos rivales. Bueno, muchas de estas cosas que hacen que sea tan complicado a veces entender la política de África. Pero lo que pasa bastante evidentemente con Traoré es que es una renovación de una dirigencia, de una reaparición de este tipo de corrientes en la política africana que estaban, por lo menos desde el fin de la Guerra Fría, estaban totalmente fuera del poder. Y en esa zona en particular, que es de una pobreza extrema, porque está son territorios que se han ido desertificando, que avanzan los desiertos, y además también hay riquezas minerales que no han sido del todo explotadas y que Francia estaba manejando, por ejemplo, oro. Entonces tocan intereses concretos que molestan mucho sobre todo a Francia, ¿no? Y también a Estados Unidos, porque también Níger expulsó tropas norteamericanas que estaban en su territorio. Digamos, se está produciendo una especie de contracorriente con estos tres gobiernos que también generan una revolución en toda África. Por ejemplo, hace unos días, el 30 de abril, hubo una manifestación continental de apoyo a Ibrahim Traoré. O sea, hubo movilizaciones en todos los países africanos. En todos los países africanos hubo movilizaciones que lo llamó en general la izquierda de los distintos países. Entonces está provocando algo. Está apareciendo un líder que hace mucho que no había, porque, no sé, quizá desde Mandela, en Sudáfrica, todos esos movimientos que deben ser los movimientos de liberación nacional, están bastante desvirtuados en la mayoría de los países. Estados Unidos también ha incrementado su presencia militar, sobre todo en África, ya hace bastante, pero sí. Creó el Comando de África, que antes no tenía, como el Comando Sur de acá de América Latina, y crearon el comando africano. Tienen tropas desplegadas en muchos lados, hay guerras
tremendas, sobre todo en la zona del Congo. Está muy revuelto el continente africano y poco y nada se sabe fuera de África, ¿no? Claro, es como una zona del mundo que permanece siempre en las sombras, ¿no? Oculta, a nadie le importa lo que pase. Recién nombrabas a Mandela, obviamente un hombre histórico para Sudáfrica, en la recuperación o la instalación de su democracia, muchos años preso, muchos líderes africanos asesinados, ¿no? Ojalá no sea la suerte, digo, de Ibrahim Traoré si sigue siendo con tanta proyección su figura. Si uno mira el mapa global y piensa, por ejemplo, me imagino una línea entre el Mercosur, sobre todo Argentina y Brasil como que se mete, ¿no? en la cintura de África, sigue por África, pasa por Ucrania, que es un gran reservorio agroalimentario de minerales y energía también, y llega hasta China. Y toda esa zona del centro del mundo es muy rica justamente en agroalimentos, en minerales, en petróleo, en agua, por ejemplo en fósforo. Sé que África, sobre todo el sur de Marruecos hacia abajo, es muy, muy importante, y en el futuro para la seguridad alimentaria mundial va a ser, para los fertilizantes, una clave. ¿Qué voz necesita tener África en este juego de potencias que hay, que apetecen por todos esos recursos, ¿no? Y agrego un dato más: África es la única región casi del mundo, la otra puede ser el sur de Asia, que está creciendo a nivel poblacional, mientras en otros lugares la demografía más bien decae, ¿no? Es decir, ¿qué proyección le ves a África, quizás con la figura de Traoré u otros dirigentes, en este juego global que se juega en el siglo XXI? Y ojalá África logre una unidad mayor para poder ejercer esa voz, porque es un continente que permanentemente está dividido, y los cambios políticos permanentes, ¿no? De golpe de Estado, elecciones fraudulentas, eso es un poco lo corriente en los estados africanos, y cada vez que aparece una opción que intenta revivir el panafricanismo, bueno, enseguida sufren atentados, tratan de voltearlos. Esto está pasando con Traoré. Es un líder militar, entonces tiene otra fortaleza, pero hay atentados. Hace una semana denunció un intento de golpe de Estado que fracasó. Hay una guerra permanente con corrientes yihadistas. Es un fenómeno que también se le presta poca atención. Hay grupos yihadistas tremendos y muy violentos, asesinos en muchos lugares de África, en la zona de Burkina, justamente en la frontera común que tienen Burkina Faso, Mali y Níger, que son estos tres países liderados por juntas militares de izquierda. Ahí hay una insurgencia yihadista muy, muy complicada, pero también hay en el norte de Mozambique, en el sur de Tanzania, en distintos lugares que son muy, muy, muy difíciles. Entonces África realmente lo tiene difícil, porque así como tiene una tradición panafricana que lleva muchas décadas de desarrollo, está muy, muy debilitada, y cuesta mucho en África estos intentos de unidad, ¿no? Estas alianzas realmente se rompen al poco tiempo. Ahí lo que mencionabas de la yihad islámica, justamente en esta semana, hace poquitos días, hubo un ataque muy muy fuerte justo en Burkina Faso, ¿no? El país de quien estamos hablando, de Ibrahim Traoré, con muchas víctimas. Esa fracción islamista, radical, fundamentalista, es enemiga de todo este proceso de cambio que vive África. Sí, es enemiga, y también es enemiga de Francia, ¿no? Es bastante compleja esa situación, pero es enemiga. De hecho, Traoré hizo uno de los motivos que argumentó, digamos, cuando dio el golpe en el 22, fue que había que ser más fuerte frente a esa insurrección yihadista. Francia, con ese pretexto, también mantenía tropas, sobre todo en Mali, que hace más o menos, creo, a ver si no me acuerdo mal, fue en el 2013 que Francia declaró una guerra en Mali, mandó tropas, hizo una intervención colonial típica, pero con el pretexto de la insurgencia yihadista. Es bastante grave la situación, igual que en Nigeria, ¿no? En Nigeria hay un grupo que se llama Boko Haram, que es también muy de extrema violencia, son y muy difíciles de controlar, y siempre aparecen oportunamente cuando hay este tipo de gobiernos, ¿no? Los desestabilizan, provocan situaciones
de mucha inseguridad, aterrorizan a la población, son un factor muy desestabilizante. Andrés, muchas gracias, muy interesante escucharte, así que te agradecemos mucho por este tiempo y bueno, volveremos a molestarte seguramente más adelante. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Era Andrés Ruggeri, como dijimos, es antropólogo, profesor, docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, columnista de Tectónicos y coordinador del Encuentro Internacional Economía de los Trabajadores. Que vuelvan las ideas.